Lectura a la palabra del Señor. San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. San Marcos capítulo 6, del 1 al 6. Le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndolo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Amén. Como dice, cierto, en Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí nuevamente tenemos a este Jesús que vuelve a su tierra, a quien Juan el Bautista había dicho que es más poderoso que yo. No soy digno de desatar las correas de sus sandalias encorvado. Aquel que venció la tentación ahora se presenta en su tierra natal como maestro, como el rabí. Le siguen discípulos que han sido testigos de sanidades, su fama ha aumentado en esto, en milagros, ¿cierto? Ha sanado al leproso, paralítico, a la mujer que lo tocó, y ha levantado inclusive hasta de la muerte. Aquel que echó afuera demonios. Este es Cristo que ha llegado, ¿cierto? Que no es como la primera vez, sino que vuelve diferente, con un respaldo glorioso a su tierra natal. Este es Jesús. Oremos, mi hermano. Oremos por la palabra del Señor. Dios eterno de los cielos, cuántas gracias, Señor, por tu palabra para nuestras vidas. Señor, ella, como cada domingo, es luz para nosotros, es nuestra lámpara, es nuestra guía para llegar al cielo, para encontrarte a ti, Señor, para maravillarnos de tus obras y para andar por tus caminos. Bendícela en esta hora en nuestros corazones. Señor, no haya en nosotros ningún desprecio a tu palabra, sino que con un corazón dispuesto estemos a ser edificados por ella. Bendice a tu pueblo, esta congregación, esta pequeña manada, como donde esté ocurriendo un servicio, y sea tu pueblo quien esté siendo edificado, Señor. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Marcos es muy corto en sus relatos. Hay que apoyarse de los otros evangelios si usted quiere escarbar más. Pero tiene un propósito, ¿cierto? Un propósito que está mostrando. Y en cada relato hay palabras que nos muestran que son importantes, que nosotros nos detenemos ahí. Y aquí nosotros vemos un quiebre en la palabra del Señor.
Jesús empezó su ministerio y como le he relatado, ¿cierto? Nosotros quedamos expectantes y podríamos levantarnos y decir, este es nuestro Cristo. Inclusive en la mañana cuando hablábamos de la lepra en el Levítico, era imposible no acordarse de los sermones del leproso. Imposible no acordarse de la obra de Cristo en nuestras vidas y que nosotros éramos esos que gritábamos, miserable de mí. Entonces, en estos hechos que el Señor está haciendo, nosotros somos bendecidos de haber nacido después de la revelación de Dios completa que es en nuestro Señor Jesucristo. Que ahora nosotros podemos entender todo esto, la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nos ponemos, ¿cierto? Nos alistamos, cada domingo no queremos algunos retirarnos porque aquí hallamos gozo, paz, comunión, en medio de los santos, escuchando la palabra del Señor. Nuestro corazón se hincha. Y vienen estos relatos que nos desencajan en la palabra del Señor. Porque muchas veces podemos decir, ¿qué significa esto? Que en medio de que Jesús hiciera grandes prodigios, grandes milagros, sucediese esto inclusive en su propia tierra, con los suyos. Y son cosas que se cumplen inclusive en medio de nosotros. Aunque, cierto, el evangelista está persiguiendo un interés teológico, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es muy evidente para los de su época. Se habla mucho de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? O el misterio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él en realmente? La verdad que hay detrás de este que ha venido a la tierra, que sana, que hace milagros, que tiene poder de gobernar, como decía nuestro hermano Darío en la lectura antifonal, dominar los vientos y el mar. Aquí, cierto, se esconde, está el misterio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que no cualquiera puede verlo. Y esto es un motivo de asombro. Solamente en la Biblia hay dos partes donde nuestro Señor Jesucristo se asombra. Una, y tiene que ver que Él se asombra de la fe de un hombre que no es del pueblo de Dios, de un centurión. Y aquí, en este relato. Son las dos únicas partes que Jesús se asombra. Conversando, estudiando, buscando, dice, ¿por qué se asombra nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el motivo que Dios, omnisciente, omnipresente, un Dios que lo conoce todo, que nada lo pilla desprevenido, que no hay, a Dios nadie lo pilla desprevenido. A Dios usted no lo va a asombrar. Nada de lo creado lo puede asombrar. Ni de la sabiduría lo puede asombrar. O sea, la fe no lo asombra porque para Él, ¿cierto?, es todopoderoso. Entonces tiene un motivo que esté escrito que Jesús se asombró. Pero antes de eso, hermano, tenemos que darnos cuenta nosotros el relato que nos está llevando Marcos. Y hace algunos comentarios con respecto a esto. Que nuestro Señor Jesucristo hacía grandes maravillas por todos lados, ¿cierto? Y después de esto, de lo que pasó aquí, nuestro Señor sigue saliendo, sigue predicando el Evangelio, pero aquí queda muy enmarcado, ¿cierto? Que él le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo, dice, comenzó a enseñar en las sinagogas. Y es muy común que nosotros observemos esto.
Llegando el día domingo, nuestro Señor Jesucristo, si tenía la oportunidad, Él se congregaba en una sinagoga. Si Él tenía la oportunidad de estar con los que adoran a Dios, allí estaba Él. Nosotros podríamos decir que los judíos no entendían el Evangelio completamente, aunque Pablo usa esto después con un motivo evangelístico, de acercarse a las sinagogas para evangelizar a los suyos. Y Jesús se acerca a esta sinagoga, ¿cierto?, de donde estaba su pueblo, después de haber resucitado a una niña, y de haber sanado a la mujer con flujo de sangre, como hemos visto. Inclusive allí nosotros vemos en el relato que causa curiosidad que Jesús haciendo grandes milagros, grandes prodigios, y pone una palabra aquí Marcos que llama la atención, dice, se admiraban y decían, antes de hacer ciertas preguntas, se admiraban. Inclusive se burlaban de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 40 del 5 del sermón pasado. Dice, se burlaban de él. Cuando él decía, no, la niña duerme nomás. Tampoco creían que él, de lo que Jesús estaba hablando. O sea, ¿se acuerda usted del sermón de la semana pasada? Escucha las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es importante escuchar las palabras de Dios. Y Dios dejó esta palabra por medio de Marcos. Es importante las palabras que usa aquí Marcos. No están por estar. Entonces, cada vez que uno lee cada versículo, la palabra del Señor, Señor, ¿qué me está diciendo? Dice, oyéndolo se admiraban, ¿cierto? Después nosotros sabemos el relato que tenemos cuando entra Jesús a la sinagoga, lee el rollo, enseña en las sinagogas con respecto, decían, oh, wow, lo que enseña. ¿De dónde tiene estas cosas? Se admiraban ellos. ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Ellos reconocen que nuestro Señor Jesucristo tiene una sabiduría que no es del mundo. Están conscientes de eso. Ellos razonan, están en lo correcto. ¿Y qué hace? Milagros. Eso está diciendo el texto. No solamente los discípulos, como hemos dicho, han presenciado las cosas de Dios, sino que los que estaban allí también dicen lo mismo. ¿Y qué sabiduría es la que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¡Wow! ¿Qué es lo que es esto que está? Y aquí es lo asombroso, el cambio de los signos de interrogación, ¿cierto? Hasta ahí iban bien los judíos. Pero en el versículo 3, ¿cierto? Tiene un cambio dramático. Un cambio de preocupación. Donde nosotros podríamos decir, wow. Y empiezan, ¿cierto? Y muchas veces las palabras a nosotros dicen, ¿no es este el carpintero? Ni siquiera dicen, porque por la costumbre judía era decir, este es el hijo de, los hijos de Zebedeo, los hijos de, lo nombraban por el padre. Y aquí hace este énfasis, ¿cierto? No es este el carpintero, este es el énfasis que hace Marco, no es este el carpintero, diciendo que no tiene padre. Inclusive da testimonio de lo que había sucedido con la vida de Jesús, que José había muerto, ¿cierto? Por eso Jesús se tarda tanto en su ministerio, a lo mejor podríamos decir, pudo haber salido antes al ministerio, pero no, él cumplió toda la ordenanza de la ley, inclusive si fallece su padre, él se encargó de la familia, hasta que sus hermanos estuvieran grandes y pudiesen solventar su hogar. Entonces se hizo de una fama sola, pero a la vez lo están ninguneando. No es este el carpintero, porque ni siquiera se acuerdan de su padre. Y le dicen, hijo de María. ¿Y qué significa esto? Nosotros hemos escuchado algunas la semana pasada, si es que no me acuerdo bien cómo se mencionaba a Cristo, ¿cierto? Uno de los sermones, que lo que decía en el Talmud, el libro de la sabiduría de los ancianos del Antiguo Testamento, de los judíos, que no tiene que ver con la Biblia,
que Jesús estaba muerto y estaba en un infierno de excremento, ardiendo. Y en el Talmud también sale que María, ¿cierto? Y que él es un bastardo y que es hijo de María. Así tratan a nuestro Señor Jesucristo. Y este ninguneo, desde que Jesús estaba vivo, sucedía. No están, ¿cierto? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y dice, y se escandalizaban de él. Wow, ¿cómo no entiendo esto? No entiendo el Evangelio. Eso es lo que están diciendo. No entiendo esta sabiduría, no va conforme a la sabiduría de Dios que nosotros hemos entendido, la sabiduría de Dios que nosotros podemos interpretar. Hay un propósito de interpretación, ¿cierto? Estos hombres interpretan que lo que está sucediendo, porque ellos inclusive observaban la vida de las personas, porque ellos claramente entendían que no las cosas sucedían por así, inclusive los profetas, su vida profetizaba algo, anunciaba algo, decía algo. Por eso en la palabra de Dios tenemos relatos de la palabra del Señor, que inclusive nosotros podríamos decir qué es lo que está diciendo acá. Por eso tenemos inclusive Ruth en la palabra del Señor, que no tiene indicios teológicos y logramos discernir que fue por causa de Cristo que Ruth está ahí, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos miran la vida de Cristo y le dicen, ¿quién es este? Este que se habla de él, ¿cierto? Y era tan raro, a lo mejor tiene que haber dicho, era tan raro cuando chico. Usted ha estado al lado, ¿se acuerda de cuando no servía al Señor si nació en la cuna del Evangelio y a lo mejor ha permanecido siempre, pero los que no tuvimos una obra y menospreciamos de alguna forma la enseñanza de nuestro Padre, cuando estuvimos afuera uno se acuerda de la dureza de nuestro corazón, de cómo se ciega el corazón de nosotros. Entonces le dicen, y cuando uno iba a la iglesia y escuchaba a ciertos hermanos, y hermanos que uno puede reconocer, ¿cierto?, como hermanos en la fe, molestaba y decía, ¿cómo tan santulón? Decía uno. ¿Cómo tan santo? ¿Cómo puede conducirse así? O cuando el Señor los podía visitar, los hermanos, a lo mejor usted los conocía en cierto grado y los hermanos se ponían un poco más serios. ¿Cómo tan santulor si el hermano no es tan así? ¿Cierto? La persona de Cristo tiene que haber molestado inclusive desde pequeño, porque nunca pecó. Es raro ver a un niño que obedezca en todo a sus padres, que no mienta, que inclusive como carpintero, cada trabajo que fue, porque ser carpintero en el pueblo de Israel era una persona, un obrero, eso es lo que está diciendo, es un obrero, no tiene estudio, es un obrero es como decir ahora, trabajo en la construcción, ¿escuchaba usted? Trabajo en la construcción, me gano los porotos trabajando en la construcción, es como decir eso. El carpintero iba, reparaba en cualquier trabajo por ahí, no solamente se dedicaba a hacer sillas y muebles, sino que cualquier puerta, cualquier cosa, él iba y trabajaba. Entonces Cristo, siempre cobrando el precio justo, nunca engañando, dejando el mejor trabajo, y en sus conversaciones nunca ofendiendo, nunca hablando, nunca cagüineando, perfecto, en obras, el Hijo perfecto de Dios. Entonces, es cierto que era raro cuando vivía con nosotros, más encima a lo mejor era raro porque ni siquiera tenía afecto el padre, porque su padre José no era realmente su padre. Un ninguneo constante contra nuestro Señor Jesucristo. Y después de ver todas estas obras, de ellos decir, digerir, no logran ver la obra de Dios, ¿cierto? En vivo, en directo, reconociendo los milagros, reconociendo que Jesús tenía autoridad en su palabra. Y un punto aplicativo, ¿cuántas veces inclusive nosotros como hijos de Dios nos sucede lo mismo en la casa de Dios?
necesitamos destruir la obra de Dios. Y eso sucede. Pero bendito el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Como decía, cierto, la lectura antifonal. Porque para los hijos de Dios hay un trato diferente. Podríamos decir que hay dos formas en que Dios trata. Y hay dos tipos de personas aquí. Porque aquí están los discípulos, los que siguen a Jesús, y los que no tienen una obra de Cristo en su vida. Para que se fije usted. Porque si nosotros nos ponemos, y algún hermano dice, por ahí me decían, ¿cómo lo explica a un pentecostal esto? ¿Cierto? Que Jesús, cierto, está ahí obrando, y Jesús ya no quiere hacer ningún más milagro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se acabó el evangelio. Y eso tiene una respuesta. Inclusive usted escuchó un sermón anterior a este. El que tiene oídos para oír, oiga. Y al pueblo de Dios, ¿cierto? A Israel, ¿cierto? Se les dará oído para que oigan y no se conviertan. Entonces es importante lo que nos está diciendo Marcos con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, nos está hablando de cualquier incredulidad. Es una incredulidad que si nuestro Señor Jesucristo se asombró, es para observarla, es para mirarla. Entonces, hay dos cosas que tenemos nosotros ahora que observar como hijos de Dios. La fe y el otro extremo, la incredulidad. Si usted observa la fe es lo contrario, ¿cierto? De lo que estamos hablando, de la incredulidad. Aquí está hablando de lo que Dios nos vino a rescatar. Y dice nuestro Señor Jesucristo, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos, sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría la aldea alrededor enseñando. ¿Cierto? Realmente la incredulidad muchas veces a nosotros no nos asombramos, no nos interesa. La incredulidad es parte inclusive de los cristianos. Porque ¿por qué pecamos nosotros? ¿Por qué realmente pecamos? Siendo cristianos, teniendo una obra de Dios en nuestras vidas, por nuestra incredulidad. Porque si tuviéramos a Jesús en persona al lado de nosotros, como tiene usted a su hermano, usted no peca. Por lo menos externamente, estamos hablando, ¿cierto? En su corazón seguiría siendo pecador, pero externamente, cuando nadie lo ve, usted no pecaría teniendo a Jesús al lado. Entonces, ¿qué pasa con la incredulidad? La incredulidad, y nosotros pecamos porque no le creemos a Dios. No creemos, y nos sucede mucho a nosotros, sobre todo los que tenemos algún emprendimiento por ahí, no creemos que Dios pueda sustentarnos y hacernos ricos mañana. Si Él quiere, nos hace rico mañana. Así que, como Dios no es tan poderoso y no está preocupado de mí, no está preocupado de lo que yo necesito poner todo mi esfuerzo allí y llegar hasta enfermarme de la carne y espiritualmente muchas veces por causa de mi incredulidad. La incredulidad nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. La incredulidad no nos deja disfrutar completamente de sus maravillas, de las riquezas maravillosas, de la ciencia de Dios. La incredulidad golpea constantemente a nuestras vidas y nos deja que recibamos sanidad, nos deja que nuestro Señor nos consuele,
sino que una y otra vez acudimos diciéndole al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y se nos cierra. Pero bendito el Espíritu Santo de Dios, que nos hace recapacitar, que la relación con sus hijos es diferente a contra un pueblo que Él no ha escogido. Con un pueblo que no ha escogido Dios, ¿qué hace el Señor? Dice que no pudo hacer allí ningún milagro. No les dijo a ustedes no crean, no usó apologética, no volvió a usar la palabra, porque nosotros tenemos este hecho donde Jesús abre el libro de Isaías, lo lee y dice se ha cumplido. No le hace una exhortación exclusiva para que puedan creer y decirle, miren, en la palabra de Dios dice esto, esto y esto otro de mí. No lo hace. ¿Con quién hace eso el Señor Jesucristo? Con sus hijos. A sus hijos le da victoria sobre la incredulidad. Por eso debemos observarla, como la fe va orando y ahí nos asombramos que el Señor obra, ¿cierto? Nos asombramos de nuestra incredulidad y nos asombramos de la fe, como el Señor obra en nuestras vidas. ¿Y el Señor cómo lo hace con los suyos? Como lo hizo con Camino de Maús. Ya no creemos, se acabó nuestra esperanza, ¿no sabéis que la esperanza de Israel se acabó? Y Jesús abre lentamente la palabra y le dice y les muestra, ¿cierto? Desde Moisés hasta los profetas, cómo iba a suceder, cómo iba a morir, qué iba a suceder. Y ellos dicen, y viene el Espíritu Santo de Dios y le dice, ¿no ardía nuestros corazones? ¿No ardía? Si no fuera porque Dios tiene un trato especial con nosotros, estaríamos tan duros como ellos. Veríamos los milagros de Jesús. Veríamos cómo Dios obra en la iglesia y nos endureceríamos y diríamos, el Señor no obra en nuestra iglesia. Y las bancas permanecerían vacías. Las sillas. El Señor ya nos dará bancas, hermano. Creámosle al Señor. Por eso son importantes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y dice, y estaba asombrado de esta incredulidad. De una incredulidad, ¿cierto? Que destruye el corazón, que puede estar viendo la obra de Dios y no quiere arrepentirse. Hay otros que creen que son los demonios. Hay personas, y el hombre es más duro que los demonios, pero el hombre va a terminar creyendo igual, como el rico. El rico se fue al infierno y terminó creyendo en Dios. Y terminó creyendo en el infierno, pero no se arrepintió. Son cosas diferentes. ¿Qué sucede con aquellos que realmente le creen a Dios? Le siguen, como estos discípulos débiles, llenos de fallas, llenos de, a lo mejor no tenían la gran teología que podían haber tenido algunos de ellos que estaban en la sinagoga, pero creyeron a Cristo. Y algo le dice, y a mí me gusta mucho cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quién crees que soy? Le dice, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, el glorioso Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón del cristiano. Pero en estos hombres, ¿cierto? La libre oferta del Evangelio había llegado. Y ahí no nos equivocamos. El Señor llega a predicar el Evangelio a toda criatura, hasta el más duro. Y le muestra sus obras, y le muestra su poder, y le muestra evidencia de su sabiduría, que no es como la de los hombres. Es una sabiduría que es conforme a Dios, humilde. Una sabiduría que venció al mundo sin ninguna posesión. Una sabiduría que, no teniendo padre, se hizo cargo de su familia. Una sabiduría en obediencia a sus padres. Que nació, que fue perseguido, que inclusive calla cuando lo ningunean. Esta sabiduría escondida para los hijos de Dios.
Por eso nuestro Señor clama y el Señor ha respondido. Nuestro Dios Padre le responde todas las peticiones a Jesús. ¿Hay alguna oración que no le responda a Cristo, Padre? No. Padre, guárdalos, guárdalos, porque donde yo voy quiero que ellos vengan conmigo, estén conmigo. Y el Señor así lo hará con los suyos. El Señor te ha traído, si con nosotros inclusive leyéramos Emaús, el Señor es Emaús en este domingo, enseñándonos sus palabras, abriendo nuestros ojos y diciéndonos, no te pongas incrédulo. Escucha cada domingo la palabra con humildad, como lo hizo Cristo, donde iba a una sinagoga que usted podría decir, iban en contra de él. No, o sea, se juntaban con un propósito de escuchar la palabra de Dios y a lo mejor había un remanente allí del pueblo de Dios, porque exponían la palabra del Señor en la sinagoga. El Jesús nunca acusó que no se expusiera la palabra del Señor en la sinagoga. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la revelación completa de la palabra del Señor? Que a lo mejor habrán hermanos que nunca vean un milagro, que nunca caminarán sobre las aguas, pero arderán sus corazones por la palabra del Señor, pero por creerle, por decir, Señor, es sencilla la palabra, Señor, tú me has traído a esta iglesia, Señor, yo creo en tus propósitos. Esos hombres verán la gloria del Señor en sus vidas, porque al final de su camino podrán decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, ¿cierto? He vencido, he peleado esta batalla de fe y he vencido. O sea, ha peleado una guerra que es imposible de vencer. La batalla de la fe, que es para asombrarse, que el mundo nos asombra, pero nosotros, dice la palabra del Señor, que en el día en que venga Cristo, los hijos de Dios brillarán más que el sol. ¿Por qué? Porque es para asombrarse su caminar, la obra que Cristo hace en la vida de sus hijos. Es tan terrible la incredulidad, hermano. La incredulidad es para mirarla y observarla en la palabra. La miramos, ¿cierto?, en el huerto del Edén. Allí empezó la incredulidad para el hombre. Teniéndolo todo, viviendo feliz con la presencia del Señor, todo a su favor. Vino la serpiente y le dice, ¿con qué os ha dicho? ¿Qué hizo Eva? Le creyó a la serpiente. ¿Y cómo dejó a Dios? Como mentiroso. No le creo a Dios. Eso es lo que está haciendo Eva. No le creo a Dios. ¿Cómo es posible que me prive de un árbol? A lo mejor este fruto es más rico. No sabemos lo que tiene que haber pensado, pero el principio teológico es este. No le creo a Dios. Le creo a la serpiente. La serpiente es más sabia. Desde ahí arrastramos las consecuencias del pecado y de no creerle a Dios. Tenemos al padre Abraham, el padre de la fe. Le creyó a su mujer en vez de a Dios. Toma mi concubina, Dios ya se tardó, Dios ya no cumplió su promesa, ya no nos va a dar un hijo. ¿Y qué pasó? Aquí el texto nos está diciendo que no pudo hacer más cosas. Con nosotros sucede lo mismo, hermanos. No es que vamos a perder la salvación, pero sí el Señor y nosotros mismos nos vamos a privar de las bendiciones de Dios. ¿Qué pasó con Abraham siendo hijo de Dios? No perdió la bendición, no perdió la promesa, pero 13, casi 14 años Dios no le habló. Empiezan las consecuencias por nuestra incredulidad como hijos de Dios. Sí, estamos claros, el mundo está perdido, no cree en Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque, ¿cierto? Quien entienda la verdad de Dios. Pero nosotros también hay consecuencias con respecto a nosotros. Moisés golpeó la peña. ¿Hasta cuándo este pueblo, cierto? Y no creyó en Dios y fue privado de entrar a la tierra prometida. Inclusive el pueblo mismo, todo, en Números
11:21 dice esto, mire, desde el Antiguo Testamento las consecuencias de no creerle a Dios. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo de en medio del cual yo estoy. Mucho pueblo, 600,000. Y tú dices, le dices a Dios, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán, o se juntarán todo ello, para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Y qué sucede más adelante, hermano? Hay consecuencias temporales. Si eso nos advierte la palabra del Señor. Hay consecuencias temporales. Dice, ¿cierto? En Hebreos 3:11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hablándonos de atrás. El Nuevo Testamento nos advierte de lo que sucedió atrás. No entrarán en mi reposo, juré. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros cuando nuestro corazón persiste en una incredulidad, porque a lo mejor no estamos en el pacto. No estamos en el cristianismo. Y ahí es cuando están, ¿cierto?, Hebreos 6, de donde tenemos que analizarlo más profundamente. Pero cuando nos visita la incredulidad, tiene consecuencias. Mirad, hermanos, dice Hebreos 3:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay consecuencias, pero si usted lee un poquito más adelante de lo que hace Dios, le dice, entonces Jehová respondió a Moisés, en lo que hemos leído, Números 11, después de que le hace esa queja a Moisés, el Señor mismo le responde a Moisés, le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. La misericordia de Dios para con su pueblo. El Señor pudo haber dicho, los dejo morir de hambre a estos incrédulos. Pero el Señor ni siquiera le responde a Moisés, sino que se digna en darle vida a su pueblo. Muchas veces el Señor nos responde igual en medio de nuestra incredulidad. ¿Es motivo la incredulidad para que el Señor no obre, cierto, en nuestras vidas? ¿Hay algún poder de incredulidad en nosotros que no permita que el Señor obre? No, no. No hay pecado que el Señor pase por arriba y Él pueda obrar conforme a su voluntad. No hay pecado. Pero el Señor, porque escuché un hermano en una predicación que él decía que la esencia de Dios, no me acuerdo si fue esa palabra, era como su santidad no permitía que el Señor haya obrado acá. Y no, si el Señor hubiera querido obrar, salvar a esos judíos, los salva. Pero el Señor, hay un decreto del Señor, y Jesús hace lo que el Padre le ha encomendado. El Padre encomendó que esas personas no recibieran misericordia, así de simple. Nos cuesta muchas veces entender eso, que el Señor tiene algo especial, hay un amor más especial para aquellos que el Señor ha escogido. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No hay nada que lo asombre, no hay nada que le evita que Él pueda descender con poder. Pero a Él ha determinado que así sea. Por eso usted verá iglesias más santas, iglesias con más respuesta, porque hacen y obedecen conforme a la palabra del Señor. Así el Señor ha dispuesto que sea hecho, porque inclusive nosotros, ¿por qué oramos si el Señor, Él tiene determinado todo, ¿cierto? Y Él puede orar como Él quiera. ¿Y para qué predicamos si el Señor puede salvar a cualquiera y Él sabe a quién va a salvar? Porque el Señor así lo ha determinado y ha querido que así suceda su evangelio. Y Él es extremadamente, infinitamente santo y sabio. ¿Iremos en contra de esa sabiduría y de esa ciencia de Dios? Pero para con sus hijos obra diferente. Sí se aparta un tiempo, pero glorioso el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado a nosotros.
porque el Señor nos muestra que nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de que seguimos defraudándonos, el Señor va con los de Maús. El Señor toma y va donde Pedro, que Pedro había colgado la capa y se había ido a pescar. Se acabó nuestra esperanza. Murió aquel que me hizo caminar en el mar. Aquí se acabó, no era tan verdad, si eso es incredulidad. Pero Jesús va allí donde Pedro, y viéndolo Pedro se echa a las aguas, ¿cierto? Y vuelve a comer un pescado con el maestro. Y Jesús no le reprocha, sino le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque yo te amo, Pedro, he venido aquí. Te he buscado a pesar de que me negaste y de tu incredulidad. Y el Señor inclusive reprende a los discípulos porque no creyeron en que Él había resucitado. ¿Y qué hace con Tomás? Que nosotros podemos decir: no, Tomás era incrédulo, ¿cómo no estás viendo lo que están diciendo? No creerle a los hermanos. Jesús no le reprocha, sino que lo exhorta y le dice: bienaventurado el que no vio y creyó. Tomás, mete tu mano, Tomás, vuelve a creer. Sí, estoy vivo y he muerto y he resucitado por ti. Eso es lo que hace Cristo con nosotros en nuestras incredulidades. Cuando queremos echar mano al brazo de la carne, cuando ya no le creemos a Dios, Dios va allí. ¿Cuántas veces hemos estado que ya no vamos a caminar más? Ya no hay más iglesias buenas para algunos. O nosotros mismos, cuando se nos entebrece, cuando ya no nos asombramos de cosas sencillas de la palabra. ¿Qué hace el Señor? Toma sus medios con nosotros y viene el Espíritu Santo de Dios, nos recuerda su palabra. Y ahí hace, como decía el hermano, nos convence de lo que somos, de pecado, de justicia y de juicio. Sí, que bendito es el amor de Dios para con sus hijos. Pero eso sí, tienen consecuencias. Entonces, ¿qué nos conviene, hermano? ¿Qué nos conviene esta mañana? ¿Seguir viniendo a la iglesia por si el pastor algún domingo es mejor el sermón que otro domingo? ¿O por si en esta iglesia pasa algo maravilloso? ¿O por si el Señor sigue trayendo para enorgullecernos de la iglesia? ¿O venimos porque le creemos a Dios y sus palabras son verdaderas? ¿Porque Él está preocupado de nosotros y nos solta todo domingo? ¿O porque Él está preocupado de nosotros y creemos que el día del Señor es un día especial que el Señor apartó para que nosotros recibamos fuerzas? ¿Cuántos de nosotros hemos transgredido el día del Señor? Todos. En más y menos, sino aquí somos todos iguales. Pero el Señor tiene su cuidado atento para con nosotros, porque Él no quiere que no entremos en este reposo. Primero Cristo, sus palabras, lo que Él nos dice. Cómo esta palabra es más fome que la otra, pues ojalá llegáramos a la palabra donde está, ¿cierto? El Pedro camina sobre las aguas. Le toca a mi hermano Darío. Ojalá que llegáramos ahí, va a ser maravilloso, porque inclusive vamos a cantar, hay un par de himnos, ¿cierto?, que son mejores que otros. No, hermanos, no tengamos este espíritu y seamos como Cristo. Si Él se asombró, es porque nosotros debemos asombrarnos. Si Él dice que no va a hacer milagros y se va a apartar donde en crueldad, temamos. Si Él se queda callado ante el ninguneo, ante la palabrería, callemos. El ejemplo, la persona, como Cristo se comporta, ¿acaso no te asombra? ¿Te asombran más los milagros de Cristo? ¿O te asombra la persona de Cristo? ¿El misterio debajo de la persona? ¿O te asombra quizás a lo mejor que el Señor mande dones? Es mejor que su palabra, los dones, el gozo.
pero aunque no tengamos gozo, yo prefiero dejar el gozo de lado, pero su palabra no. Que me muestre a Cristo, que me muestre a Cristo, porque Él ha sido todo para mí. Su persona, cómo Él actúa, cómo Él constantemente me zamarrea y me dice, cree, cree. ¿Y qué debo hacer yo? Como hizo ese hombre, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le ha dicho, yo lo haré, rogaré al Padre que envíe a su Espíritu Santo. Él lo ha hecho, hermanos. Constantemente en nuestra vida, Él ha destruido la incredulidad. Él lo hace, no nosotros. ¿Qué aportamos a la salvación? Fe. No, la fe es un don de Dios. Aportamos incredulidad, pero Él rompe la incredulidad para los que aman, para los que tienen a bien atender a Dios. Así que, hermanos, lo que sucede en nuestra vida es completamente obra de Él. Y a Él será dada la gloria por la fe que Él ha puesto en nosotros. Nos asombraremos en aquel día. Nos asombraremos de estas dos cosas, de la incredulidad que existió en este mundo hecho y cómo Dios quebró la incredulidad para los que amaba y cómo obró en esta tierra a través de la terrible consecuencia de nuestro pecado, ¿cierto? De nuestro corazón, que Él venció sobre nuestro corazón, y nos asombraremos de la fe que Él ha puesto en nosotros. Así que nuestro Dios sea bendecido. Amén.